En Tebas, cuando el viento soplaba entre los templos, se susurraba el nombre de un dios que nadie podía ver. Amón, el oculto, el que no nace, porque siempre ha sido. Su nombre, grabado en la pluma de Maat, la verdad, y en el signo de MN, el fundamento. El dios Amón, la verdad fundamental, el que se engendró a sí mismo. El misterio eterno, el viento invisible, que nadie ve, pero todo siente. El que sopla en cada respiración, cuya esencia es el aliento mismo de la vida. Amón es el aliento invisible que encendió aquella primera llama. Rey de los dioses, y cuando se une al sol, brilla como Amón-Ra. Fundamento de imperios, fundamento de nuestra propia conciencia. Toda autoridad viene de él, y cada chispa de pensamiento también le pertenece. Aún hoy, su nombre resuena en cada oración, cuando decimos Amén. Antes de los grandes templos, antes de que su nombre resonara en los reinos del Nilo, Amón era una fuerza invisible, un dios local del Alto Egipto, un susurro entre las arenas. Pero Tebas lo eligió. Fue en aquella tierra donde el misterio encontró un hogar, y el viento del sur comenzó a tener nombre. En Tebas, el dios Amón se convirtió en el corazón espiritual del pueblo, el aire que movía las velas de los navegantes, y la respiración que animaba a los faraones. Cuando los reyes de Tebas conquistaron Egipto, el dios de su ciudad se volvió el dios de todo el imperio. En el imperio nuevo, Amón fue proclamado supremo. Su templo en Karnak se convirtió en el corazón religioso de Egipto. Ahí, columnas gigantes, más altas que las palmas, sostenían el cielo de piedra. Los sacerdotes de Amón eran tan poderosos que podían desafiar a los mismos faraones. En la gran fiesta de Opet, la estatua de Amón era llevada en procesión, desde Karnak hasta Luxor, para bendecir la tierra y renovar el poder del faraón. Desde entonces, los faraones fueron llamados hijos de Amón, porque su poder no venía de la tierra, sino del oculto. Era el Dios invisible, pero también el que gobernaba desde las sombras. En cada respiración, en cada viento que cruzaba el desierto, el pueblo sentía su presencia, porque Amón no se veía, se respiraba. El dios Amón no estaba solo. En Tebas se unió a Mut, la gran madre, y de ellos nació Khonsu, el dios lunar, el viajero de la noche. Amón, Mut y Khonsu formaron la tríada tebana, un reflejo de la vida misma, el padre invisible, la madre protectora, y el hijo que recorre los cielos. En Tebas, los templos resonaban con su presencia, porque en ellos, el misterio de Amón se expresaba también como familia divina. Salve, Amón-Ra, rey de los dioses, el oculto, que no tiene igual. Tú eres el que escucha las súplicas, el que responde al humilde, el que camina en secreto y protege en silencio. Amón significa el oculto, el Dios que nadie ve, el misterio que habita en todo, pero que nunca se muestra por completo. Su nombre se escribe con la pluma de Maat, la verdad, y con el signo MN. El fundamento, Amón, es la verdad fundamental, aunque sea agradable o desagradable, no tiene nacimiento, porque siempre ha sido. Es el misterio eterno, el que se engendró a sí mismo, el viento invisible, que nadie ve, pero que todos respiran. Su presencia llega hasta hoy. En cada oración, cuando decimos Amén, invocamos, sin saberlo, su nombre. Amén no significa así sea. Amén es Amón, la vibración de lo eterno. Amón no está en el exterior, está en nosotros.
Es el fundamento de nuestra propia conciencia, la raíz invisible, que nos hace ser yo. Para los sabios, el fundamento era el lugar donde el espíritu se hace forma, donde lo eterno toca lo visible. Amón lleva en su nombre ese signo sagrado, MN, porque él es el fundamento, la raíz oculta que sostiene el mundo. Nada puede existir sin su base. Ninguna verdad puede brillar sin un punto donde apoyarse. Así como el aire sostiene la llama y la tierra sostiene al templo, el fundamento sostiene al alma. Por eso Amón no solo es el oculto, es el que da estabilidad al universo. Su soplo no se ve, pero todo lo que existe reposa sobre él. Cuando el viento invisible quiso tomar forma, eligió el rostro del carnero. En los días antiguos de Tebas, Amón aún era solo una brisa entre los templos. Pero a medida que su poder creció, los artistas comenzaron a representarlo con cuernos. No por fuerza, ni por violencia, sino por creación. Porque los cuernos eran símbolo de fertilidad, vigor y energía divina. En el Imperio Nuevo, cuando Tebas se alzó como corazón de Egipto, el dios invisible se volvió creador del universo. Su imagen tomó la forma del carnero, el animal que da vida, que engendra, que protege su rebaño. Así nació Amón de los carneros, representado con cuernos curvados y poderosos, los mismos que adornan las avenidas de esfinges, que conducen al templo de Karnak. Más tarde, cuando su culto cruzó el desierto hasta Nubia, su forma se transformó nuevamente. En Napata y en Mendes, Amón fue venerado con cuernos en espiral, más largos, más majestuosos, símbolo del poder que gira eternamente, como el ciclo del sol. Porque en Egipto, los cuernos no eran señal de obscuridad, sino de luz fecundadora, el fuego solar que entra en la materia para despertar la vida. Cuando el oculto tomó rostro de carnero, el espíritu se hizo semilla, y el misterio se volvió creación. Pero aún faltaba un paso más, porque el soplo debía volverse luz. El viento invisible debía unirse al sol eterno. Fue entonces cuando Amón se encontró con Ra. El misterio abrazó a la luz, y el invisible se convirtió en el sol que todo lo ve. Así nació Amón-Ra, el invisible que se hizo visible, el viento que se transformó en fuego. En él, lo oculto y lo manifiesto se abrazaron, el espíritu y la materia, el aliento y la llama. Ra iluminaba el mundo desde el cielo, pero Amón lo sostenía desde lo profundo. Uno brillaba en el día, el otro respiraba en la noche, y juntos eran el todo. Los sabios decían: cuando el sol nace, Amón respira, porque su aliento era el amanecer del mundo. En cada rayo se sentía la presencia del oculto. En cada aurora, su soplo encendía la vida. Amón-Ra, rey de los dioses, creador del cosmos, padre de todos los dioses y de todos los hombres. Amón, padre de los faraones. Cuando el sol descendió sobre la tierra, no vino solo como luz, sino como poder. El espíritu de Amón buscó un rostro en el mundo, y lo encontró en el faraón. Desde entonces, el rey de Egipto fue llamado hijo de Amón, no por sangre, sino por espíritu, porque en su corazón ardía el mismo fuego del Dios, y su palabra era la voz del sol en la tierra. Amón, el oculto, se convirtió así en el padre de los faraones, el Dios que no reina desde un trono, sino desde el alma del soberano. En Tebas, los templos resonaban con su nombre. Los sacerdotes decían: el faraón gobierna, porque Amón respira en él. En la gran fiesta de Opet, su estatua era llevada en procesión desde Karnak hasta Luxor.
para renovar el vínculo entre cielo y tierra. Cada paso del cortejo era un latido del universo, cada ofrenda, una chispa de eternidad, porque el reinado del faraón no era político, era sagrado. En su mirada vivía el sol, en su voz soplaba el viento del dios, y en su cuerpo se manifestaba el orden del cosmos. Amón, el padre del poder divino, el que entrega su aliento a los reyes del mundo. El oráculo de Amón en Sigua, en el desierto de Libia, se alzaba el oráculo de Amón. En el oasis de Sigua, el silencio del desierto guardaba su misterio. Ahí, los hombres buscaban respuestas al Dios que no se muestra, pero que todo lo sabe. Hasta Alejandro Magno, el conquistador del mundo, viajó hasta ese lugar sagrado. Cruzó el desierto guiado por las estrellas, buscando no una victoria, sino una revelación. Los sacerdotes lo recibieron y le proclamaron hijo de Amón. Así, el poder de Egipto y el poder de Grecia se unieron bajo un mismo misterio. El dios oculto extendió su nombre más allá de Tebas, hasta tocar la historia universal, porque lo invisible siempre encuentra la manera de revelarse. Si este viaje al misterio de Amón está resonando en tu corazón, déjanos tu like. Tu apoyo hace que esta verdad oculta siga expandiéndose. El dios Amón hoy no lo encontramos en estatuas. Es el principio que sostiene lo visible, desde lo invisible, el aliento que mantiene la creación en equilibrio. Su presencia es un soplo que atraviesa todo lo que existe. No se ve, pero todo reposa sobre él. En el silencio, cuando la mente se aquieta y el alma escucha, puede sentirse el soplo de Amón. No llega como una voz, ni como una visión. Es más sutil, como una brisa interna que ordena lo disperso, que al tocarte, te alinea con algo más grande que tú. El dios Amón no se muestra con formas. Su naturaleza es la del aliento primordial, la fuerza que sostiene sin ser vista, la estabilidad que da estructura al universo y al alma. Grande eres, Amón, más alto que el cielo, más profundo que el abismo. Tú que sostienes la creación y renuevas la vida en cada día. Eres el sol oculto al amanecer y el viento que besa la tierra. Padre de los dioses, fundamento de la eternidad, te llamamos Amón, el oculto, porque ningún hombre conoce tu nombre verdadero. Sentimos a Amón cuando todo parece detenerse, y aún en medio del caos, surge una calma inexplicable. Es esa sensación de que algo invisible te sostiene, de que hay una inteligencia silenciosa guiando tu paso. Lo percibimos también cuando respiramos con conciencia, porque cada inhalación es una réplica del primer aliento divino. El aire entra, se vuelve vida, y lo invisible se hace tangible dentro de nosotros. Ahí lo encontramos, en el ritmo constante que mantiene la vida, en el equilibrio que une lo visible y lo oculto. El soplo de Amón da estabilidad cuando todo cambia. Nos ayuda a recordar el orden interno, la armonía que existe incluso cuando no la vemos. Su energía enseña a mantener el centro, a no dejarse arrastrar por las tormentas externas, sino a ser el espacio donde todo se equilibra. Cuando invocamos su presencia con humildad, no pedimos que las cosas cambien, pedimos que nosotros nos volvamos el eje del cambio. Así, como el Dios oculto, actuamos desde el silencio, pero nuestra influencia se extiende más allá de lo visible. Atum y Amón, dos fundamentos
En el principio, existieron dos misterios, Atum y Amón. Atum es el todo visible, el uno que surge del océano primordial, el creador que se manifiesta y que engendra el mundo desde sí mismo. Amón, en cambio, es el oculto, el fundamento que no se muestra, el viento invisible, la raíz eterna que sostiene, pero nunca se deja ver. Atum es la manifestación. Amón es lo que permanece detrás del velo, el aliento que origina todo soplo. Atum es el sol, que se alza en el horizonte. Amón es el aire, que lo hace brillar. Ambos son el uno, pero en distintos planos. Atum es la luz del uno que se revela. Amón es el misterio del uno que se oculta, la fuerza invisible que hace que todo lo demás pueda ser. Los atributos de Amón. Así se muestra Amón, el invisible, tomando forma ante los hombres. Su corona se alza con dos plumas infinitas, alas de aire, que tocan el cielo. En sus manos, el bastón y el flagelo, el poder de guiar y de proteger. Su piel, azul profunda, como el aire que nadie ve, pero que sostiene la vida. Viste de blanco y oro, los colores del espíritu y del sol. Y cuando asume la forma del carnero, el disco solar reposa entre sus cuernos. Espíritu y materia, viento y fuego, unidos en un solo ser. Su porte recuerda al de Osiris, pero no por igualdad, sino por reflejo, porque lo que en Osiris es cuerpo y renacer, en Amón es espíritu y soplo eterno. Así aparece Amón, el oculto, que reina en el viento y respira en la eternidad. Amón y la fuerza vital. Amón no es solo el oculto, es también la fuerza vital. En su forma de carnero, es el dios de la fertilidad, el poder generador, la fuerza creadora, que engendra mundos y sostiene el ciclo de la vida. Su energía no se agota, es el soplo que renueva la existencia, el que devuelve vigor a la tierra y esperanza a los hombres. Amón escucha al humilde, protege al débil, levanta al caído, porque lo oculto no significa lejano. Amón está en cada aliento y en cada acto de justicia. Es la fuente que nunca muere, el río invisible que recorre el cosmos, y cada vez que respiramos, Amón renueva en nosotros la chispa de la vida. Amón, Señor del silencio, que escucha la voz del corazón, protector del débil, guía del huérfano, padre de los que no tienen padre. Tú das fuerza al cansado y sostienes al que cae, invisible a los ojos, pero cercano al alma. Tu aliento vive en nosotros. Amón no es solo un dios del pasado, es también un arquetipo vivo. En la psicología del alma, Amón representa lo inconsciente profundo, la fuerza invisible, que guía sin mostrarse. Es el fundamento de la conciencia, el núcleo silencioso, desde donde nace el yo. Como enseñó Jung, es el sí mismo, el centro oculto que ordena toda la psique, la voz interior que inspira y que sostiene al alma, aunque no la comprendamos. En el gnosticismo, Amón se reconoce en lo que llamaron Vitos. Vitos significa la profundidad, el abismo, el principio supremo e incognoscible, la fuente invisible, de la cual todo emana, el misterio eterno, que nunca puede comprenderse del todo. Así es Amón, el oculto que habita en lo profundo, la raíz que sostiene al cosmos, y que, al unirse con la luz, da nacimiento a la creación. Por eso, cuando decimos amén, no solo repetimos una palabra, reconocemos, sin saberlo, al oculto, que es la profundidad misma. Amón y la física cuántica.
Amón no es solo un dios antiguo, es el principio invisible de la existencia, el fundamento que precede a toda forma. Lo que los antiguos llamaron el oculto, hoy, la ciencia lo llama energía cuántica. La física moderna descubrió que todo lo que existe es vibración, que la materia no es sólida, sino una danza de partículas, surgiendo y desapareciendo en un campo invisible. Ese campo es lo que los sabios de Tebas llamaron Amón. El viento que no se ve, pero sostiene todo. El aliento que ordena el caos, el fundamento que da forma al mundo. En ese nivel profundo de la realidad, todo está conectado. Cada pensamiento, cada emoción, resuena en ese océano invisible. Y en cada vibración, vive el soplo de Amón. Cada partícula responde a una conciencia mayor. Y cada pensamiento puede alterar la forma del mundo. Así, Amón es el campo unificado del alma, el espíritu cuántico del universo, el que no tiene rostro, porque es el rostro de todo. Pero en el corazón de ese campo, una chispa se enciende. Es Atum, la primera conciencia, el uno que se proyecta a sí mismo desde el silencio. Atum es la intención, el momento en que el pensamiento divino dice, yo soy. Y desde esa chispa, surge Ra, la luz. Amón es el campo. Atum es la chispa. Ra es la luz. Tres fases de una misma conciencia. Lo invisible, que se vuelve consciente. Y lo consciente, que se vuelve creación. Cuando se unen es el mismo instante, en que la energía invisible colapsa en forma. Como una onda, que se vuelve partícula. El espíritu y la luz, unidos en el corazón de la creación. Así entendieron los sabios del Nilo, que el universo no está vacío, sino lleno del espíritu, que detrás de cada átomo, respira Amón. Amón, el oculto, el viento invisible, el fundamento del mundo. No está solo en los templos de Karnak, no está solo en las piedras eternas de Tebas. Amón está en nosotros. Es el fundamento de nuestra conciencia, el misterio que nos sostiene, aunque no podamos verlo. Cada pensamiento que nace, cada decisión que tomamos, cada verdad que reconocemos, tiene en su raíz el soplo de Amón. Él es lo divino en lo humano, el oculto que habita en nuestro interior. Cuando respiramos, respiramos a Amón. Cuando decimos amén, invocamos su nombre eterno. Amón no es pasado, es presente, es la fuerza que nos guía, invisible, pero real. Porque Amón es el misterio que nos habita, y la verdad fundamental, que nunca deja de guiarnos. Así termina el viaje, por el misterio de Amón, el Dios oculto, el fundamento invisible, el viento eterno, que nadie ve, pero todos respiran. Amón no se despide, porque nunca se va, permanece en nosotros, como la verdad que nos sostiene, y la conciencia que nos guía. Cada vez que digas amén, recuerda, su nombre sigue vivo. Si sentiste a Amón contigo, déjanos tu comentario. Cuéntanos qué parte del misterio resonó en tu interior. Dale like, comparte este video, y hagamos que esta verdad oculta siga expandiéndose. Esto es Continuam, la página donde la magia antigua vuelve a sentirse viva. Y el viaje apenas comienza. Hasta pronto.